Pues muy bien, queridos hermanos, vamos hoy un poco, digamos, a rematar o acabar de explicar lo principal del texto que nos queda de este capítulo 28. Ya veis que he pasado muy rápido sobre los sucesos del capítulo 27, del naufragio, de todas las vicisitudes que hay aquí, también, sin embargo, recordando la intervención providencial de Dios para ir llevando poco a poco, a pesar de que el viaje fue muy azaroso, pero llevando al apóstol hacia Roma. El objetivo era llegar a Roma, no solamente porque así Dios lo quiere en su providencia, sino porque también el apóstol Pablo había solicitado ser juzgado en el tribunal del César, ante la Corte Suprema, diríamos, de Roma en aquel momento. Y efectivamente, con un estilo muy vivo, hemos ido viendo el relato, cómo se va cumpliendo todos esos planes providenciales, y finalmente nos encontramos al apóstol Pablo en Roma. Con eso también se cumple otra cosa importante, y es que, como recordaréis por el capítulo 9 de este libro de Hechos, en aquel suceso tan impactante y dramático que fue la conversión de Pablo, convirtiendo a este hombre de perseguidor de la Iglesia en un gran servidor de la misma, pues en ese momento, claro, se tuvo que vencer, diríamos, un antagonismo, y se tuvo que vencer una desconfianza por parte de los cristianos en Jerusalén, pero también en Damasco, cuando él iba hacia allá. Y eso fue pues que realmente él había perseguido a la Iglesia del Señor, lo cual era una especie, digamos, de estigma que él llevaba siempre en su mente, que él había perseguido a la Iglesia de Dios. Eso era algo que lo llevaba dentro de su corazón, y parece como si muchas de las cosas que él hace están también un poco como para tranquilizar su conciencia y borrar esa mancha que él llevaba, si bien la gracia de Dios es lo único que puede borrar nuestros propios pecados. Pero emocionalmente el apóstol llevaba a lo largo de su vida esa carga tan grande de haber entregado para ser encarcelados, y quién sabe si algo más, a muchos cristianos que con violencia pues habían sido hechos presos y llevados a las prisiones. Entonces, diríamos que el ministerio principal del apóstol Pablo está muy definido cuando el Señor mismo habla a Ananías, ¿os acordáis? Aquel cristiano en Damasco, al cual el Señor le habla y le dice que vaya a ayudar a este hombre que de repente ha visto la luz del Evangelio. Ananías fue un instrumento que sin rencor, sin ninguna desconfianza, se acerca a Saulo, a este Saulo de Tarso, para llevarlo y presentarlo, introducirlo a la Iglesia del Señor, que lógicamente estaba muy desconfiada y cerrada en contra de esto. El Señor le dijo a Ananías, viendo la reticencia con que Ananías responde al mandato del Señor, porque Ananías dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan su nombre. Atar significa pues llevar preso a los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento de elección me es este, para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Esto es el resumen de lo que podríamos decir es el programa
que Dios ha preparado para Saulo de Tarso, lo que le espera. Y fijaos que no se oculta que él ha de padecer. Indudablemente, la historia del apóstol Pablo es una historia de sufrimientos, de padecimientos, algo así como para que se cumpla también aquello que el propio Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, que si a Él le iban a hacer esas cosas, cuanto más a nosotros también. Y compara aquello al árbol verde o joven con el viejo. Nosotros también vamos a sufrir, la Iglesia de Dios, y particularmente algunas de las personas dentro de la Iglesia de Dios han tenido, empezando por Pablo, pero aún si queréis antes, como ya sabemos, los casos de Esteban y otros, y Jacobo, muertos ya antes de todos estos sucesos. Así que aquí el Señor presenta el programa. Él es un instrumento de elección, un instrumento selecto. Es un instrumento, fijaos la palabra también, es un instrumento, no es él, diríamos, el diseñador de todo esto, no es la persona que lo ha planificado. Él va a ser un instrumento de Dios. Y todo lo que ocurre, y hemos visto a lo largo de este libro, va ocurriendo porque delante del apóstol Pablo va abriendo el camino el Señor mismo, la providencia de Dios. Nuestra vida, exactamente como esto, exactamente sigue el mismo patrón. Es Dios que va delante nuestro y va abriéndonos el camino. Aquí en este caso, a uno que va a ser además el ministro o servidor de la Iglesia y servidor de parte del Señor. Bueno, pues de ahí no nos ha de extrañar que a lo largo de toda la biografía del apóstol, pues nos encontramos lo que hemos visto ya: la oposición, el odio, las persecuciones, los apedreamientos, los encarcelamientos. Todo eso ocurre en la vida del apóstol. Pero él, cuando escribe sus cartas luego, y por eso tendremos que mirar alguna de estas cartas a continuación del libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a seleccionar algunas cartas de Pablo, un poco como para continuación, porque aquí lo que hemos visto en el libro de Hechos es propiamente lo que es la historia de los sucesos y un resumen de la predicación, muy sencilla, por cierto. La predicación que él hace en estos discursos que él pronuncia en este libro de Hechos es una predicación que más sencilla no puede ser, porque lo que él está proponiéndolo siempre está enfocado a la persona del Señor Jesucristo, el Salvador, el Señor, la cabeza de la Iglesia, el Redentor, en definitiva, aquel que ha resucitado y que ha de venir otra vez. Pues este mensaje, tal como lo oímos en los discursos suyos aquí, tenía el objeto de, claro, llamar la atención y atraer especialmente a judíos. Y ahora hemos leído hace un momento como incluso en esta visita postrera a Roma, pues allí también se encuentra con la comunidad judía, allí les predica exactamente el mismo mensaje, ¿verdad? Y bueno, y produce la misma división, porque unos lo van a aceptar y otros lo van a rechazar. Pero luego, en sus cartas, las cosas ya cambian, porque las cartas que él escribe, entre tanto que se produce toda esta historia de Hechos, fijaos, estas cartas están escritas al mismo tiempo que están ocurriendo estos sucesos. Y las cartas ya es otra cosa diferente de sus discursos. Lo sencillo de los discursos, lo enfocado de ellos a demostrar que el Señor Jesús es nuestro Salvador, que Él es el Mesías, el ungido de Dios,
ese discurso mostrando, claro, siempre apoyado en las escrituras del Antiguo Testamento. La ley de Moisés, como nos dice aquí en este párrafo que hemos leído, mostrándoles mediante la ley, Jesús dice, apoyándose tanto en la ley de Moisés como en los profetas. El versículo 23, al final, les testificaba fielmente, les explicaba el reino de Dios y los persuadía acerca de Jesús, apoyándose tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Esto es importante porque yo ya lo he subrayado, yo digo 50 años desde que estoy aquí, lo he subrayado. El Antiguo Testamento es fundamental, es la base de la fe cristiana. Y los que consideran al Antiguo Testamento como una especie de segunda o tercera categoría, como documentos de un poco interés, pues yerran del todo, están equivocados. El apóstol Pablo, solamente con la enseñanza y doctrina de la ley de Moisés y los profetas, está demostrando que Jesús es el Mesías. ¿Qué más queremos? Porque todo lo que pone el Nuevo Testamento ya es el desarrollo de esa verdad que no podría existir si no existiera la ley de Moisés y los profetas. Es decir, en realidad todo lo que llamamos el Antiguo Testamento. No podría existir, no se podría haber desarrollado. Jesús no aparece en el mundo dentro de un vacío. Antes de su venida ha habido una preparación de siglos y siglos y siglos, y cuando Él viene se cumplen en Él las profecías y se cumplen en Él pues todas las perspectivas que hay en ese Antiguo Testamento sobre la salvación, la redención y la vida eterna. Así que hagamos siempre todos hincapié, y a cualquier persona, hermano o hermana, que nos crucemos, que veamos que no está muy claro sobre el Antiguo Testamento, digámosle que sin el Antiguo Testamento, primero, que no existiría el Nuevo. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, que mejor nos expresaremos con la palabra pacto antes que testamento, porque estos libros no son un testamento. Es el pacto de Dios en su forma antigua, en su forma nueva, en esa renovación que se hace del pacto. Pero, como digo, nada existiría si no fuera por toda la historia previa. Muy bien, pues ahí tenemos en gran parte el significado de todo esto que estamos haciendo. Y ahora por eso digo que será bueno seleccionar algunas de las cartas apostólicas para que veamos que mientras el apóstol viajaba, estaba en las cárceles, allá donde se encontrara, tenía la voluntad y el tiempo y diríamos la urgencia en su corazón de escribir cartas de una inmensa profundidad, de doctrina, de estímulo a los hermanos y hermanas de las iglesias, de presentación de lo que es el reino de Dios y de las esperanzas, como también de las dificultades de ser cristiano en un mundo que se opone a la fe cristiana, en un mundo que va en contra, y del esfuerzo que se necesita para navegar contracorriente. Pues esta es la posición del cristiano en el mundo en que vivimos, en la vida y en la sociedad en que estamos. Navegamos contracorriente, y hay de aquel que se deje llevar por la corriente. Hay de aquel que se canse de remar o de nadar contra la corriente para llegar a la meta que nos ha sido propuesta, porque esa corriente es fuerte y ha arrastrado y arrastrará a muchos. Y todo eso lo vamos a encontrar en estas cartas. Así que fijaos que no nos hagamos nunca
una idea de que el mensaje de Pablo era simplemente decirles a los judíos, pues Jesús es el Mesías, por esto y por esto, ¿verdad? Y a los gentiles, pues un mensaje parecido, Jesús resucitó, Jesús ha de volver otra vez, etc. Sí, esa era la predicación en gran parte, porque no una predicación como la que tenemos, o sea, con el mensaje que hay, vamos a suponer una carta a los Efesios, una carta a los Romanos, o Gálatas, cosas de este tipo, pues una predicación así, en un momento, a veces podéis imaginaros, ¿verdad?, el ambiente que había en sus discursos alrededor, muchas veces con gente que le gritaba, y fuera, quita de aquí a este, de menosprecio y, en fin, incluso de violencia. No era momento, esos discursos que él hacía delante de las masas, para entrar en las doctrinas más profundas y completas que encontramos luego en las epístolas. Por eso las epístolas hay que, es verdad, integrarlas dentro del libro de los Hechos, porque las escribió durante toda esta época, a lo largo de eso, desde la cárcel, por ejemplo. Allí, pausadamente, con los medios limitados que él tenía y con el dolor y sufrimiento de la cárcel, sin embargo, allí escribió estas cartas extraordinarias, maravillosas, que son un ejemplo no solo ya de inteligencia, sino de fe, de bondad, de firmeza también. Y por eso nos hemos de deleitar al considerar estas cartas. Y un poco más o menos indicar cuándo las escribió y en qué circunstancias dentro de la historia suya que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues muy bien, fijaos que el capítulo 28... es el capítulo que nos ha hablado, la primera parte del final del viaje, que saliendo desde Cesarea de Filipo y con todas las vicisitudes que ya conocemos, entre ellos, o sea, las tormentas en el mar, el naufragio del barco, la arribada aquí a la isla de Malta, y de Malta ya en una nave alejandrina, nos dice, pues que fue también quien lo llevaron hasta Roma. Y bueno, pues ahí pasaron, desde el versículo 11 en adelante, nos habla de esta última etapa del viaje. Dice cómo llegaron finalmente a Roma. Fijaos que, naturalmente, si os acordáis vosotros de la península italiana, como Roma está en la parte oeste de la península, ellos arribaban desde Oriente, desde el este, y tuvieron que, por el Adriático, tuvieron que dar la vuelta alrededor de la península italiana hasta llegar a Roma, que, como digo, está en el otro lado. Y esto es lo que nos dice... después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y llevando como mascarón de proa a los Dioscuros. Y llegados a Siracusa permanecimos 3 días, de allí costeando alrededor de la península, se refiere, llegamos a Regio y un día después, habiendo soplado un austro, al segundo día llegamos a Puteolis, en donde hallamos hermanos y fuimos invitados a permanecer con ellos 7 días y así llegamos a Roma. Bueno, pues ahí todos estos detalles, si los podemos vivir cuando leemos estas cosas, ¿verdad? Lo que significaba todos esos días de navegación. Eso ahí hay días y días de navegación. Y allí, pues, la providencia de Dios hace que incluso puedan encontrarse con un grupo de hermanos en esta ciudad de Puteolis y
y allí fueron invitados a permanecer con ellos 7 días. En realidad, gracias a la presencia de aquel centurión, ¿os acordáis del centurión que iba con todos estos prisioneros? Era un grupo de presos, lo cual también es muy interesante porque no conocemos muchos detalles. El apóstol Lucas, concretamente, quien escribe el libro, no nos cuenta la historia de todos estos presos, pero el haber visto lo que vieron en ese viaje y el haber oído lo que oyeron en ese viaje de parte de Pablo es para suponer que más de uno y más de dos de esos prisioneros sería convertido a la fe. Pero eso es una suposición, simplemente, pero no sin alguna base, porque vemos que el apóstol era, en ese aspecto, un gran evangelista y que cualquier ocasión que tenía era para hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente llegan de esa manera a Roma, así como dice el versículo 14, y cuando los hermanos oyeron acerca de nosotros, salieron de allí a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, viendo a los cuales Pablo dio gracias a Dios y cobró buen ánimo. Fijaos vosotros aquí lo hermoso de este encuentro, que por fin él se ve rodeado de una gran comunidad cristiana en Roma, porque el Evangelio había llegado a Roma, claro, mucho antes de que Pablo llegara a Roma, por supuesto, y se había formado allí una iglesia, y no la había formado el apóstol Pablo, ni tampoco el apóstol Pedro, del cual no sabemos nada en este tiempo, pero que es evidente que continuaba estando en Jerusalén. Allí estaba, digamos, todavía la iglesia de Jerusalén formada, pues con sus ancianos y pastores y los apóstoles mismos, estaba allí y no se había todavía dispersado. Faltaban seguramente más de 10 años para que Jerusalén cayera, ¿verdad? Y realmente pues se produjera aquella gran dispersión de cristianos por todo el mundo antiguo, muchos de ellos que fueron a Roma también. De forma que y toda esta aventura, podemos llamarla así incluso, tiene siempre pues un propósito. Y providencialmente, y aquí esto sí que es interesante, en el versículo 16, dice: cuando entramos en Roma, se le permitió a Pablo vivir aparte, con un soldado que lo custodiaba. Versículo 16, estamos en el capítulo 28, 16. Este es interesante, porque esto se vuelve a subrayar en el versículo 30, cuando en el versículo 30 se nos dice que permaneció 2 años enteros en su propia casa alquilada y recibía a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios y enseñando lo concerniente al Señor Jesús el Mesías, con toda libertad y sin impedimento. De manera que ahí tenemos un periodo largo, de más de 2 años, porque aquí se habla de este periodo de 2 años enteros en su propia casa, más antes, desde la llegada misma a Roma, los meses que no sabemos exactamente cuántos, que se le permitió también vivir aparte. No sabemos si en la misma casa o cambió de casa, pero siempre con un soldado que lo custodiaba, que no era mucho, eso era más bien por cumplir, pues vamos a decir, un pequeño requisito de que ya que había sido llevado con una causa pendiente a Roma, estaba acusado, había una acusación formal contra él de parte de la comunidad judía en Jerusalén y Cesarea, pues ya que esto ocurría, pues lo remitieron al César como él había pedido, a voluntad propia, y así de ese modo, pues un poco, digamos, se cubría la apariencia de que era un preso.
no lo era en realidad, porque no había sido juzgado, no había sido condenado todavía para nada. Entonces, que en este momento todavía no. Pero ya veremos, porque hemos de pasar más adelante para conocer un poquito más qué pasó luego. Cuando terminamos el libro de Hechos de los Apóstoles, nos dice que se quedó en Roma sin impedimento, proclamando el reino de Dios y enseñando lo concerniente al Señor Jesús, el Mesías. Pues entonces, al terminar el libro de Hechos, bueno, tenemos un panorama muy favorable al apóstol, ¿verdad? Estaba casi libre, bueno, sin impedimento, podía entrar y salir. Y algunos piensan que en este periodo de tiempo podría tal vez haber conseguido permiso para viajar a España, ¿verdad? Porque ya sabéis todos que esa idea suya de visitar España ya era antigua, la tenemos en la Carta a los Romanos, cuando él todavía no había estado en Roma, y por lo tanto es posible que este periodo de tiempo fuera el que se abrió la oportunidad de hacer ese viaje, esa visita. Pero eso es especular, no sabemos con seguridad. Sin embargo, es muy importante que se le permitió vivir aparte y que luego nos dice que estuvo allí en esa casa alquilada, que recibía a todos los que acudían a él y que allí enseñaba, predicaba y en definitiva vivía con toda libertad, hacía estas cosas y sin impedimento, por lo menos para hablar y recibir gente. Pero terminamos ahí el libro de Hechos. ¿Podemos conocer algo más? Sí, podemos conocer algo más de lo que le ocurrió. Cuando leemos la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en esa segunda carta a Timoteo, el apóstol habla de su situación. Y habla de su situación en Roma. De manera que está escribiendo esta carta desde Roma y le escribe a Timoteo y está hablando de varias cosas. Si miráis, por ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 4, y cómo ya su lenguaje ya es un lenguaje que cambia. A Timoteo le está abriendo su corazón. Por ejemplo, cuando leemos desde el versículo 6, segunda de Timoteo 4:6, dice: porque yo ya estoy para ser derramado como libación y el tiempo de mi partida es inminente. Fijaos, ya tiene algún indicio de que su muerte está cercana. No es porque esté enfermo, es porque está en Roma y algo ha pasado desde lo que leemos en el libro de los Hechos. En ese tiempo, al final de Hechos, lo vemos ahí muy bien, casi libre, predicando, sin ninguna preocupación, etc. Pero aquí ya ha pasado un poco de tiempo y ya dice: el tiempo de mi partida es inminente. Mi partida de este mundo. Naturalmente, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nos dice en el versículo 7 de 2 Timoteo 4. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento, su aparición, su venida. Los que aman su venida. Que una característica del cristiano es que la venida de Jesucristo, cuanto antes sea, es una señal de fe y de amor
a la verdad y a que se cumplan las promesas y se instaure por fin todo ese reino de los cielos. Los que aman su venida, la aparición suya, la parusía, esa venida del Señor, esa aparición en el sentido de que todo ojo le verá. Eso es una de las características del cristiano. Ama la venida del Señor. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Dice Juan el apóstol al terminar el Apocalipsis. Ven pronto. Porque nuestra mirada y nuestra ilusión no está en este mundo. No está en este mundo. El cristiano mira a otro mundo, a otra realidad que tiene que coincidir con la venida del Señor. Pero en este pasaje va diciendo cosas, lo que le está pasando en Roma, en ese momento. Y dice, le da instrucciones, tráeme los libros, los pergaminos, los rollos, tráeme esto, tráeme lo otro, cuando vengas, procura venir pronto a mí, dice versículo, le dice a Timoteo, y le encarga que le traiga unas... Luego le cuenta que ha habido una persona, Alejandro se llama, Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. De manera que había gente dentro de la comunidad cristiana, que esto era conocido, era persona que Timoteo sabía de quién se trataba. Dentro de la comunidad cristiana había personas que buscaban el mal contra el apóstol, buscaban hacerle daño. Y este Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. El Señor le pagará conforme a sus obras. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se opuso a nuestras palabras. De manera que eso siempre hay en las iglesias, ha habido y habrá opositores que quieren tergiversar la doctrina, que quieren, en fin, llevar ellos la voz cantante, como sea, y cada uno tiene su estilo, y esto ocurre, y se opone a la verdad. Y luego salta a otra cuestión, el versículo 16. Y el versículo 16 ya habla de una cuestión que le afecta directamente. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Esto se refiere también a la comunidad cristiana, es decir, que la gente se acobardaron, no quisieron comparecer o estar en la audiencia cuando llegó el día en que Pablo iba a ser juzgado por la denuncia que habían puesto los judíos ya hacía tiempo. Al final se cumple y todo eso se hacía ante el emperador. Pero el Señor me asistió y me fortaleció para que por medio de mí se predicara cumplidamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león. Esto es un lenguaje un poco figurado, un poco metafórico, un poco... Tal vez no se refería literalmente que había sido echado a los leones ya, no, porque eso no consta, pero consta que se libró de una sentencia de condenación. En esa ocasión se libró de la sentencia de condenación. El Señor me libró de la boca del león. Dice el versículo 17 al final. Es decir, que ahí hay un momento en que el apóstol ha sido juzgado y de momento no hay condenación, no hay condena, no hay sentencia contra él. Por lo tanto, queda liberado, queda libre de la boca del león. Y lo que ocurre después ya no lo sabemos. Ya no sabemos. Es decir, aquí estamos en un momento en que, por otro lado, está a punto de ocurrir algo terrible en Roma, como fue aquel gran incendio con el emperador Nerón,
y no sabemos qué ocurrió. La historia nos dice que fue imputado a los cristianos, que ese incendio se corrió la voz de que habían sido los cristianos. Eso es posible, no hay datos fehacientes que yo sepa tampoco en esta cuestión, pero era muy frecuente en esos tiempos echarle la culpa a algún grupo, por ejemplo a los judíos, de cosas que ocurrían. Si había cólera, pues alguien decían que las aguas las habían envenenado los judíos, por ejemplo. Esas cosas ocurrían en la antigüedad, en la Edad Media, y muchas persecuciones contra esos grupos como judíos, etcétera, y otros, se corría la voz de que habían sido ellos, y venía a continuación pues, una persecución, una matanza. Pues bien, no sabemos si a raíz de ese incendio, donde luego pues, hubo represalias contra los cristianos, pues tal vez el apóstol murió también en ese tiempo, no lo sabemos. Pero ahí está la idea de que muere en Roma. No consta más, no tenemos más datos, todo lo demás ya son tradiciones, la historia que se escribe más tarde, pero de la historia bíblica eso es lo que tenemos. Así que, hermanos, yo creo que este libro de los Hechos pues puede haber servido para darnos cuenta de la capacidad y de los dones que Dios había dado a este hombre de Dios, a este hombre suyo, para la predicación del Evangelio. Ya a partir de, el próximo domingo yo quería dar una imagen más bien de su pensamiento, de su doctrina, como sacamos de las cartas sobre todo, y para los meses venideros haremos algún estudio de alguna carta que resuma de alguna forma el mensaje y pensamiento del apóstol. Que el Señor pues os bendiga y que sea esto un estímulo también para nosotros mismos.